Bueno, vamos a comenzar con el tema de cuando una persona es parte en un proceso. Les dije en la última clase que para este tema tenemos que tener bien en cuenta todo lo que habla el Código Civil sobre personas y también que traten de buscar en internet, si tienen un libro más antiguo, recuerden del 2015 en adelante, que es la reforma del Código Civil, que pasó a ser el de Vélez, el Código Civil anterior, y este es unificado Código Civil y Comercial de la Nación, recuerden, para ver los textos, porque muchas veces también si el libro de Derecho Procesal no es nuevo tampoco, va a hacer mención a lo que decía o hace mención a lo que establecía el Código Civil viejo. Entonces, y como en esto cambió bastante, es importante que tengan actualizado lo que hace al tema de persona. En primer lugar, tenemos que ver acá que para poder, ¿qué dice el código con respecto a la persona? Dice, toda persona es capaz de derecho, es decir, tiene, por el solo hecho de serlo, puede ser titular de derechos y obligaciones. Acá no importa, ustedes fíjense que antiguamente podríamos decir, en la época de Roma, los esclavos como ser no eran personas, o no tenían el estatus de personas, no tenían los mismos derechos, no podían ser titulares de derechos. En nuestra sociedad, en la sociedad moderna, y específicamente en Argentina, de acuerdo al código, todas las personas son susceptibles o titulares de derechos, por el solo hecho de ser personas. A esto se le llama capacidad de derecho. Es decir, es la capacidad que tiene una persona de ser titular de derechos y de obligaciones o deberes. Por otro lado, es decir, que las personas, ustedes recuerden ahora cuando vean, de paso lo pueden leer porque es un tema interesante, cómo considera a las personas con el tema del debate que va a haber cuando lo escuchen del tema del aborto. ¿Qué dice nuestra ley con respecto a desde cuándo tiene origen la persona? Acá estamos hablando de la persona para no entrar en debate, y además lo van a ver bien en Civil 1, vamos a hablar, supongamos, de debate de personas nacidas, pero también el código llama a las personas por nacer. Ahora, ¿desde cuándo se es persona por nacer? Obviamente, hasta el momento antes de nacer eso lo sabemos bien, pero bueno, después están las discusiones doctrinarias, desde qué momento es persona. Si es desde la concepción, desde un tiempo determinado, en el útero materno, etcétera, bueno, lo habrán escuchado en varias oportunidades. Y lo volverán a escuchar ahora, que ya ahora, la semana pasada, o esta última, no recuerdo, entró un proyecto de ley sobre el aborto. Así que cuando sean tanto en diputados como en senadores, como fue en el 2018, ahí van a escuchar, y si ustedes ya leyeron esto, van a saber más con respecto a quién dice bien las cosas, lo que dice el artículo, y quién dice mal lo que dice el Código Civil. Independientemente que estemos de acuerdo o no, y es como digo siempre, vivimos en un estado de derecho. Si nosotros queremos, estamos inconformes o consideramos que una ley está mal, la tenemos que cambiar, pero no violar, porque eso es la vida en un estado de derecho. Para todos los temas. Si nosotros no estamos de acuerdo con una norma, hacer el trabajo para cambiar esa ley porque consideramos que es injusta, es inconstitucional, lo que fuere, pero no violarla porque no estemos de acuerdo o porque nos parezca que sea mala. Para eso estamos en una facultad de Derecho, estudiamos leyes y tenemos muchas armas o métodos, para no usar la palabra arma, para modificar o intentar modificarlo. Para eso están los legisladores y están las personas comunes para tratar de modificar cuando no estemos de acuerdo con una ley, pero nunca violarla.
Entonces, las personas, habíamos dicho, la ley, el Código Civil establece con esta nueva modificación, si ustedes leyeron alguna vez el Código Viejo y el Código Nuevo, se van a dar cuenta que es muy diferente hasta el vocabulario, la forma, el código anterior fue escrito por Vélez en el 1800 y pico, 1860 por decir una fecha, no me acuerdo exacto, con un vocabulario obvio del siglo XIX, y este es un vocabulario, si ustedes se dan cuenta, muy diferente, si bien en muchas cosas dice lo mismo, pero con otro vocabulario. Es más común para que la gente que no estudie Derecho, si lee el código, pueda entender. Ese es uno de los objetivos que tuvo la comisión redactora y los que redactaron el nuevo código. Entonces, establece como norma la capacidad de derecho para todas las personas. Y como excepción, la capacidad de hecho o la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de hecho o de ejercicio? Es de poder ejercitar, porque volvemos al ejemplo, una persona por nacer o un menor de 1 año puede ser titular de un derecho, pero obviamente, porque tiene 1 año, porque está todavía en el seno materno, no puede ejercer ese derecho que tiene, que la ley le reconoce. Entonces, la ley enumera quién, de acuerdo a la ley, son incapaces para ejercer un derecho. Y así enumera a los menores. Saben que la ley se modificó hace bastante, que es menores de ustedes, tendrán todos, la mayoría, más de 18, no sé si hay algún menor, menos de 18, pero la ley, antes, en mi época, hasta los 21 era menor, a partir de los 21 era mayor de edad. Hoy, hace un tiempo ya, a partir de los 18 se es mayor de edad. Es decir, a partir de los 18, la ley los considera capaces de derecho y de ejercicio en plenas facultades. Es decir, a los 18 son todos capaces, tanto de hecho como de derecho como de ejercicio. En el código van a ver de ejercicio y en los libros van a ver incapaces de hecho. De hecho es que no lo pueden hacer por sí mismos, y de ejercicio obviamente que no lo pueden ejercer, es lo mismo. Entonces, menores de 18 años son incapaces de ejercicio, y los que así hayan sido decretados por una sentencia judicial. Es decir, hay personas que por un problema psiquiátrico, supongamos, no están en su sano juicio, se le hace un juicio y se lo declara incapaz. Entonces, con esa sentencia donde se declara quién es la persona, el documento, etcétera, por más que sea más de 18 años, una vez declarada que es incapaz, esa persona, a los efectos de lo que estamos hablando, de si es capaz de ejercicio o no, la ley lo considera incapaz de ejercicio, justamente porque una sentencia dispone, establece que esa persona, o porque no entiende los actos, no sé, fíjense que hay muchos enfermos en sanatorios psiquiátricos, no sé, por decirte, por distintas patologías, puede ser esquizofrenia, puede ser agravados, ¿no? Por gente puede tener un episodio y eso no lo hace incapaz, y máxime si no tiene una sentencia que sí lo establezca. Pero personas que están así, que están internadas, que no se pueden valer, esas personas son capaces de derecho e incapaces de ejercicio, siempre y cuando lo disponga una sentencia judicial, para que ustedes se den cuenta, sin llegar a tal extremo. Pero vieron que muchas veces Maradona no se hace cualquier pavada y dice, no, las hijas van a pedir que se lo declare insano para ellos tener... Bueno, no está declarado insano Maradona, que si bien algunas personas por sus adicciones y demás puede pensar que no está bien de la cabeza, no se le hizo un juicio de insanía y hay una sentencia que diga, sí, Maradona es insano. Entonces, si fuera así, el ejercicio, sería titular de derechos él, pero no lo podía ejercitar. Hoy no tiene esa insania realizada y por lo tanto él es capaz
Por eso hay mucha gente que tal vez le doy ejemplo de Maradona porque todo el mundo lo conoce, pero todo el mundo tendrá en su ámbito, capaz en el barrio, en sus amigos, parientes de, etcétera, alguien que vos decís, bueno, este tipo no está muy normal, pero en serio, no cuando decimos medio loquito así porque es loco, no, realmente tiene una patología. En ese caso, si la familia, los que están, no le hacen ese juicio de insania, y una vez que se le decrete, ahí es incapaz, y ahí mismo se le nombra un curador, que es la persona que se va a administrar esos derechos, y va a ejercer sus derechos en nombre del incapaz. Acá hay una pregunta, dice, en el Código Civil, y no sé, debe ser civil y comercial, establecen los menores la capacidad para cada edad, claro, exactamente. No terminé todavía. 18 mayor de edad, pero también el código establece que, ¿entendieron primero cuando alguno que no esté bien normal se lo declara, cuándo se lo puede tener como incapaz de ejercicio? Cuando haya una sentencia judicial que así lo declare. Si no, por más que no esté bien esa persona, hasta que no se lo declare, es capaz de derecho y es capaz de hecho, o tiene capacidad de ejercicio. Y recién va a ser incapaz de hecho cuando una sentencia judicial así lo establezca. La ley, entonces, habíamos dicho, mayores, a partir de los 18. Y establece otra gran división, que es adolescente, y lo establece a partir de los 13, es decir, entre los 13 y los 18 es adolescente. Y el código, como quien bien dice acá Silvana Espada, le va atribuyendo a las distintas edades, 13, 14, distintas posibilidades de ejercicio. Obviamente, no puede hacer alguna acción tenida como válida a un menor de 1 año que un menor de 14 años, obviamente que es diferente cuando una persona, un nene, tiene 1 año o tiene 14. Evidentemente a los 14 puede tomar decisiones que obviamente cuando tiene 1 no. Entonces, en cada caso, el código va diciendo qué casos se necesita el consentimiento del menor, por más que sea incapaz, de acuerdo a la norma general, habíamos dicho que era incapaz de ejercicio hasta los 18 años. Pero desde los 13 el código va diciendo qué puede hacer y cuándo se le tiene que pedir la manifestación de voluntad al menor, aunque sea menor. Vamos a ver que en todos los casos de incapaces, ya sea porque una sentencia así lo diga, o porque la ley, el código dice que es menor es incapaz para hacer ese acto, tenemos lo que se llama es el representante legal. Normalmente, claro, acá me aclara la misma compañera de ustedes, el abogado del niño en representación de los menores. Acá hay 2 tipos de representación del menor. Siempre intervienen los procesos. Ustedes se van adelantando, pero está bien porque ya se ve que estuvieron estudiando, o esta persona por lo menos estuvo estudiando. Es en los procesos en que intervengan menores, va a estar en forma promiscua siempre el Ministerio Público, pupilar, a través de la asesoría de incapaces. Y además, con una nueva figura que es el abogado del niño. Cuando tenga que reclamar derechos, y ahí viene también cuando puede haber intereses contrapuestos entre los padres, el representante del menor, y el menor. Entonces acá el abogado del niño es el representante legal, pero después vamos a ver no legal como lo quería explicar ahora, sino en un proceso determinado. Volvemos entonces. Siempre que haya un incapaz, ya sea el que está por sentencia, siendo mayor de edad, el menor de edad cuando la ley así lo establezca, siempre para realizar ese acto por el cual la ley le dice que es incapaz de ejercerlo, lo va a hacer el representante legal. Pero acá pónganse en el caso de representante legal, pero normalmente capaz que decimos, ay, mi representante legal es tanto, haciendo referencia al abogado.
Nosotros pensamos, representante legal es el abogado. No, justamente es lo contrario. El representante legal, hablando en este caso, es cuando hablamos del representante que la ley dice quién va a ser en el caso de ese menor. Como ustedes todos sabrán, hasta antes de que tenían 18 años, sus representantes legales eran los padres, porque la ley dice que los representantes de los menores, el representante es los padres. En el caso de que los padres sean incapaces también, podrían ser por la edad o por algún tema, cuestión médico, van a ser los tutores, es decir, a esos menores se le pone la figura del tutor, que se lo nombra a través de, como al insano le nombran el curador, a los menores sin padres o padres que no pueden ser, no son mayores de edad o que son incapaces también, se les nombra en el juicio un tutor, que hace las veces va a velar por los intereses de la persona y de los bienes de ese menor, y el curador en los bienes e intereses del insano. Entonces, recuerden que cuando estamos hablando, porque no solamente en este caso el representante legal es para cuestiones, para intervenir en un proceso, que ahora después vamos a ver cómo, porque esto todo para llegar a hacer como se es parte en un proceso, lo que estamos hablando. Tenemos que saber esto para saber cuándo y cómo y quién es el que se presenta en un juicio. Acá estamos hablando en la vida normal que tenemos todos los días, salimos, cuando necesita para que un menor, supongamos, es titular de un derecho y lo tiene que ejercer, ¿cómo lo ejerce? A través del representante legal. ¿Quién es el representante legal? El padre, en principio, y a falta de que sea incapaz, o a falta del padre, es el tutor que se le nombra. El ejemplo, para los que tal vez tengan hijos, o hermanos más de infantes, o en la primaria, bueno, necesitan hacer una foto, y bueno, piden, siempre se le manda, generalmente, obviamente, los colegios antes mandaban a los padres, pero a veces es el representante legal, porque ahí puede ser el padre, el tutor, que el tutor a veces es el tío, la abuela, si se quedó sin los padres, etc. Es decir, para ejercer un derecho al menor, quien da ese consentimiento para ejercer, supongamos es heredero de una suma de dinero y quiere hacer una compra-venta, un ejemplo. Bueno, va el representante legal, quien es el padre, no el abogado. Recuerden que se llama representante legal, o el Código Civil lo llama representante legal, el que la ley establece quién debe ejercer, justamente como la ley le dice, mirá, como sos menor no podés ejercer este derecho, yo te voy a nombrar a un representante legal, es decir, la ley, no el menor dice, yo quiero que mi representante legal sea este, no, no. La ley establece quién va a ser el representante legal de los menores, en el ejemplo. Entonces, ese representante legal es el que va a actuar justamente porque es un incapaz de ejercicio, ese menor es incapaz de ejercer ese derecho. Es el titular, pero no lo puede ejercer. Entonces la ley, como la propia ley es la que le dice, no, vos con esa edad no podés ejercer este derecho, para ejercer este derecho te nombro este representante legal. En diferenciación con representante convencional. Acá sí, convencional es el que elegimos, y ahí sí entra el abogado. Por eso cuando hablamos de representante legal de las personas y el representante convencional, tenemos que hacer la salvedad que el convencional es el que establece la ley para ejercer los derechos de las personas incapaces de ejercerlo. Y el representante convencional es el que el representante legal elige para que actúe jurídicamente en un proceso. Porque conforme la ley, la 5177 de ejercicio de la abogacía, toda actuación jurídica, procesal dentro de los tribunales, hay una o dos excepciones, tienen que ir con la firma del abogado. Y después vamos a ver cómo actúa, si patrocinante, representante, etc. Pero entonces, el padre que quiere ejercer un derecho del menor, de su hijo, ¿cómo? No puede ir solo, sola o solo, o los dos juntos, a iniciar un proceso. Supongamos, el menor dentro de la escuela, de la salita de jardín de infantes,
no sé, se cayó una pared, un arco, algo que había en el patio, y le hizo un daño, entonces quieren reclamar los daños y perjuicios por esa lesión que tuvo el menor. Obviamente, el menor no puede mandar una carta documento, supongamos de 5 años, es titular del derecho porque él sufrió el daño, pero el que va a ejercer ese derecho va a ser el representante legal, que la ley dice que son los padres. Los padres van a mandar una carta de documento diciéndole, atento al accidente, reclaman tanto por los gastos médicos, todo lo que quieran. El colegio puede decir no, sí, puede decir sí, también, cuánto le pagan, ahí se terminó, actuó el representante legal y nada más. Si el colegio se niega, no reconoce o dice que es mucha plata, lo que fuere, los padres no tienen otra opción de iniciar el proceso correspondiente. Para iniciar ese proceso necesitan un abogado, o sea, solo no pueden hacer la demanda, para eso están los abogados, para eso estamos nosotros. Entonces, acá sí, esta representación convencional, porque van a elegir ellos cuál va a ser su abogado, capaz que ya tienen un abogado de confianza en la familia, o si no conocen a nadie, tienen un primo, un hermano del tío que es abogado, o le preguntan a un amigo que tiene más juicio, yo nunca tuve un juicio, entonces no sé qué abogado usar, o busco un especialista de acuerdo a la materia, porque hay muchas veces que para, no sé, para penal es más conocido tal abogado, para civil o daños otro abogado, para cuestiones de familia otro abogado, bueno, lo que fuera. Ahí es la representación convencional, es decir, yo, representante legal de mi hijo, supongamos, elijo a tal abogado para que me represente en un juicio. ¿Hasta ahí entienden el tema, la diferencia entre capaz de derecho, incapaz de ejercicio, representación legal y representación convencional? Sí, profe, muy claro. Ahora vamos a ver cómo es la representación en un proceso. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, ustedes pónganse como abogado, viene un cliente. Entonces, el cliente, el ejemplo que recién dimos, de un menor que se cae en la salita, se le cae algo, se lastima en la pierna, tiene que intervenir, estuvo, no sé, 3 días internado, lo que fuera. El padre le cuenta todo eso, ¿no? Bueno, dice, bueno, usted, entonces el abogado le va a decir, mire, usted tiene que firmar usted, presentarse usted como su representante legal. Ahí capaz que la persona, si nunca tuvo un juicio, no sabe nada de esta distinción que estamos haciendo, capaz de derecho y incapaz de ejercicio, el abogado le tendría que explicar, mire, se tiene que presentar usted porque usted es el representante legal del menor, usted y su marido. Recuerden que la representación, como la patria potestad, que ahora tampoco se llama patria potestad, es compartida entre los padres. Entonces, entre los dos van a decir esto, bueno, bárbaro, sí, bueno. Ahora bien, el abogado dice, mire, yo puedo actuar en el juicio de varias formas. Una es como apoderado de ustedes, es decir, como representante, propiamente dicho. ¿Cómo es representante? Ustedes tienen que ir, los padres, a una escribanía, me hacen un poder general para juicios, o un poder especial para este juicio, donde que ante escribano público ellos facultan al abogado para que los represente en el juicio determinado o en todos los juicios que estas personas tengan. Por eso existe el poder general para juicios, es decir, supongamos, no sé si alguno alguna vez dio un poder general, es para todos los juicios, supongamos, Juan Pérez y Griselda Sánchez otorgan poder general al doctor fulanito de tal para que en su nombre y representación intervengan en todos los procesos judiciales que tengan. Y se hace una descripción de lo que pueden hacer, iniciar demandas, contestar demandas, apelar, o sea, todo lo que se puede hacer dentro de un proceso. Lo importante es dos cosas que hay que poner en los poderes, porque si no, después en el proceso, llegado el momento de eso, el juez puede decir, pero ese
cuando uno hacemos la descripción de todo lo que hacemos, lo que puede hacer el abogado representante, a veces no se pone porque la parte no le quiere otorgar esa facultad, es la de percibir el monto del juicio o la de renunciar o desistir del proceso o realizar transacción. Estas tres actuaciones tienen que estar específicamente en el poder, y si no lo están, si llega en ese momento de percibir, el juez cuando mira el expediente, ahora lo mira electrónicamente, va a leer el poder, si no está esa facultad, no le va a dar el dinero al abogado. Recuerden que si es representante, es como si estuviera la parte, es decir, como si estuvieran los padres, que los padres están en nombre de su hijo. Entonces, si nosotros, supongamos, no le tenemos confianza al abogado, yo no le otorgo dentro de todas las facultades que puede hacer dentro de un proceso, es la de cobrar en nombre mío, o que desista del juicio, o que llegue a un arreglo con... Si yo tengo confianza, le puedo otorgar esa facultad en el poder al abogado. Bueno, entonces una forma es de la que puede actuar el abogado como apoderado, a través, como yo demuestro en un proceso que soy apoderado, yo abogado, con la presentación, cuando contesto la demanda, con la copia del poder, diciéndole, mire, los fulanitos de tal, me entregaron, me hicieron poder de tal día ante la escribana tal, el cual se encuentra vigente. Y acompaño el poder. Entonces ahí el juez, el que mira el proceso, sí, este abogado acá se presentó como apoderado. Otra de las formas en las cuales se puede presentar el abogado es como patrocinante. Supongamos, muchos abogados en las cuestiones de familia no quieren ser apoderados, prefieren ser patrocinantes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el abogado, actúa como patrocinante, los escritos tienen que estar firmados por la parte y por el abogado. Y el encabezamiento, en el otro habíamos dicho, yo, abogado fulanito de tal, soy apoderado, acompaño el poder. Y ya después, todas las demás veces, me presento, fulanito de tal, abogado, apoderado de la actora, y ya estoy, pues soy apoderado. Cuando soy patrocinante, todos los escritos tienen que estar firmados, además del abogado, de la parte. Y ahora, con el tema de las presentaciones electrónicas, ¿yo qué hago? Yo abogado, como para estar respaldado de lo que estoy pidiendo, no se me ocurre, acompaño escrito y lo escaneo, presento el escrito en papel electrónico como si fuera yo solo, pero acompaño en forma o adjunto, como si fuera un mail con un archivo adjunto para que se den cuenta, escaneado el escrito donde firman las partes a lo que estoy pidiendo, no es que se me ocurrió a mí. Es decir, siempre como cuando el abogado actúa como patrocinante, siempre tiene que ese escrito, lo que pida, tiene que estar firmado por las partes. Cuando es apoderado, solamente firma el abogado. Cuando es patrocinante, firma el abogado y las partes. Y hay una tercera forma, que es medio una conjunción de ambas, pero vamos a ver qué diferencias tiene. Que el Código Procesal habla de gestor. El gestor es, si vamos a la parte de contratos, está el mandato, y el gestor de negocios. El gestor de negocios, y acá se toma esa figura, es gestor cuando el abogado dice que es apoderado, se presenta diciendo, soy apoderado, pero en este momento no tengo los documentos que acrediten que soy apoderado, es decir, en este momento no tengo el poder. ¿Cuándo se da esto? Supongamos, un ejemplo. Yo, el mismo ejemplo del menor de que va a iniciar juicio, bueno, acá sería no porque es el que inicia, se va de viaje, ahí está, y se da cuenta que tenía un plazo de prescripción de 2 años para iniciar este juicio, y está de viaje, entonces lo llama el abogado de donde está de viaje y dice, mirá, se me vence dentro de una semana, un ejemplo, y yo no voy a estar en Mar del Plata, pero tengo que iniciar un juicio de tal.
él le llevó, ya lo consultó, el abogado tiene toda la carpeta, todos los datos, pero el cliente no vino más. Supongamos que seguramente el cliente no sabe que le prescribía, pero supongamos que el abogado lo llamó y le dijo, ¿ustedes qué van a hacer esto? ¿Van a iniciar? ¿No van a iniciar? Porque mire, dentro de una semana se vence la acción por prescripción, es decir, pierdo la posibilidad de iniciar, de ejercer una acción por el transcurso del tiempo. Recuerden, al final del Código Civil están todas las clases de acciones y el plazo de prescripción. ¿Entienden lo que es el plazo de prescripción de la acción? Un ejemplo, ustedes, si ustedes trabajan en un trabajo X, los despiden, y a los 10 años se acuerdan, ay, pero no me pagó las vacaciones, podrán iniciar, pero decir, en lo que reclama está prescripto. ¿Por qué? Porque todas las acciones laborales tienen un plazo de 2 años para reclamar. Entonces yo voy a tener hasta 2 años para poder reclamar las vacaciones, el sueldo, lo que me debían de ese trabajo que me echaron, que me despidieron. Todas las acciones, en este caso esta de daños y perjuicios, también tiene un plazo de prescripción. Supongamos que está por vencer, entonces el abogado lo llama y le dice al cliente, mire, dentro de una semana se vence, ¿usted lo va a iniciar el juicio o no? Los padres dicen, uy, sí, lo queremos iniciar, pero no estamos en Mar del Plata. Bueno, ¿qué hace el abogado? Con el ok de las partes, dice, bueno, yo lo voy a iniciar como gestor. Voy a decir que soy apoderado, pero que en este momento, por las circunstancias que ustedes están de viaje, no me pueden otorgar el poder y acreditar que soy apoderado. Este instituto del gestor, ustedes después, a medida que una vez que se reciban y estén actuando, tienen que fijarse bien cómo lo usan, porque no es así nada más de usar, de invocar. Se dice invocar el artículo 48, porque está en el artículo 48 del CPCC. Porque recuerden que tiene, si dentro de los 60 días, no, o sea, lo puedo invocar, pero el mismo artículo dice que dentro de los 60 días debo acreditar ese apoderamiento que estoy manifestando, que en este momento no lo puedo acreditar, pero que soy apoderado. Entonces yo tengo que prever que de ahí a 60 días pueda cumplir o acreditar ese apoderamiento que digo que tengo. Es decir, que lo voy a poder acreditar presentando el poder, una vez que vuelvan de vacaciones, me hacen el poder y lo presento. Ese es y si no, tengo que conseguir la ratificación de todo lo actuado. Si después la parte dice, no, mejor no te vamos a dar un poder cuando llega, no, me dice, bueno, yo necesito que me ratifiquen todo lo que yo hice, porque ustedes me dijeron por teléfono, bueno, entonces va a haber un escrito donde están los padres diciendo que ratifican todo lo actuado por el doctor tanto desde la iniciación del proceso hasta el momento, supongamos. Eso se llama la ratificación. Siempre todo esto dentro de los 60 días. Porque si así no lo hiciera el abogado, es decir, si el abogado no presenta el instrumento, es decir, el poder o la ratificación firmada por sus clientes, primero, cae como si no hubiera estado presentada, en este caso, la demanda, si fue que invocó el 48 para iniciar la demanda. Y además, es responsable por los daños y perjuicios que acarreare tanto en el juicio como a los que él dice que invocaba el poder. Es decir, en este caso, cuando iniciás la demanda, si nunca diste traslado de la demanda, no había contraparte. Pero supongamos que hubiera dado traslado de la demanda, la contraparte puede iniciar, si correspondiera en el caso, depende de las medidas que haya tomado, y se cae el juicio porque el abogado no ratificó ni presentó el poder dentro de los 60 días, la contraria, si surgió un daño, si sufrió un daño por ese juicio iniciado, o los padres del menor tuvieran alguna complicación también por esa iniciación, porque en este caso, en el ejemplo, los padres le dieron el consentimiento, pero supongamos que los padres le hubieran dicho, no quiero iniciar juicio porque yo ya arreglé con el colegio, me pagaron, un ejemplo.
Y el abogado dice, no, para mí que esto es mentira, lo inicia igual, es un ejemplo. Entonces los padres pueden iniciar, si se configura, algo contra el mismo abogado que actuó sin consentimiento. Es decir, que tiene estas sanciones que son que no vale lo que hizo, y se cae de ahí todo lo adelante, porque él puede iniciar el juicio y haber hecho otras presentaciones, como él decía que era apoderado en el juzgado, de acuerdo también al artículo 48, era posible que hicieran todas las presentaciones y peticiones, pero vencido el plazo, y no es que se puede, es un plazo perentorio, no sé si están viendo el tema de plazos ya, es decir, no se puede modificar ni extender por algún motivo. Basado, precluyó ese momento, y si no está hecho en tiempo y forma, cae todo lo actuado y es pasible de los daños y perjuicios que reclamen las partes o que se hubieran realizado por esa intervención sin poder. Entonces, es muy peligroso a veces manejarse mucho con este tipo de representación en juicio, ya sea para continuar un juicio, para contestar una demanda o para iniciar una demanda, ¿no? Ustedes sabrán con qué personas también, una persona que no la conoce le dice, sí, hacelo, vos lo haces y nunca, después no lo puedes ubicar, o porque se fue del país, o porque no sabés dónde vive, no tenías nada, y a vos te quedó una demanda iniciada, o contestás una demanda, algo invocando el 48, y el tipo nunca más lo ves, a tu cliente. Ya sea en esto, era para personas, en este caso los padres, pero esto es aplicable no solamente a cuando una parte, porque el que se presenta puede ser por derecho propio, es decir, el titular, y que lo puede ejercer, es decir, más de 18 años y no estás declarado insano, sos capaz de derecho y también capaz de ejercer ese derecho. Entonces vas vos solo al abogado, le das el poder o le firmás con tu escrito con patrocinio. Si la persona esa, vos le decís, o te dice una vez, sí, inícielo, sí, yo después le hago el poder, y no sabes, o tenés la dirección, lo vas a buscar, no existe más, lo llamás por teléfono, todo, no sé, lo que fuere que pase, y no te rectifica. Por eso siempre, en el estudio lo que se hace siempre es cuando uno, antes, como uno en el momento no puede. Claro, en el encabezado siempre, que acá dice Roque Altamonte, que dice un aporte, la demanda que nos subió el doctor Verdi, el abogado es patrocinante, y en la contrademanda es apoderado, se ve en el encabezado. En el encabezado siempre, cuando es patrocinante, va a estar el nombre de la parte, y después dice, con el patrocinio letrado del doctor fulanito de tal. Y si es apoderado, directamente, doctor fulanito de tal, abogado, apoderado de la actora o de la demandada, etc. Entonces, siempre en el proceso, las partes, independientemente que sean, repito, capaces de derecho y representante legal, como en el ejemplo que habíamos dado hasta ahora, que son los padres, o capaz de derecho y capaz del ejercicio de ese derecho, es decir, mayor de edad, no tengo una declaración de incapacidad, siempre el abogado puede actuar de estas tres formas: apoderado, patrocinante o gestor. Las tres formas, ¿cómo se demuestran en el proceso? El apoderado con la presentación del poder, el patrocinante con la presentación de la parte y el abogado, donde firman los dos. En el primer caso siempre firma el abogado cuando es apoderado, y el gestor, que es como si fuera un apoderado, va a firmar él solo. Pero recuerden que tienen 60 días para acreditar, presentar ese poder, y en el caso de que no se cumple, la nulidad de todo lo actuado desde que invocó ese poder que después no acreditó, y los daños y perjuicios que ocasionara con esa presentación.
Entonces, fíjense que la consecuencia de invocar, como en el ejemplo que yo te di, cualquier juicio, bueno, justo con esto yo me fui, pero lo que le quería decir, ¿qué hace el abogado generalmente? Si va a ser patrocinante, perdón, invocar el 48, ¿qué hace? Obviamente, cuando va el abogado, en el momento no le puede hacer la demanda para que la firme o la contestación y la firma en el momento. Entonces, ¿qué le hace? Le hace un escrito donde hace el ratifica, y dice, vengo por el presente, Juan Pérez, con el patrocinio letrado del doctor Funeral, vengo por el presente a ratificar todo lo actuado por el doctor tanto en estos actuados, y que me lo deje firmado. Entonces, llegado el momento, inicio la demanda, contesto, hago cualquier actividad judicial donde invoco yo abogado el artículo 48, la persona después no la puede ubicar, no le anda el teléfono, lo que fuere, yo antes de los 60 días presento ese escrito donde me ratificaba todo. Eso es importante tenerlo para el eventual caso de que la persona no venga más, no tengamos nunca más contacto con eso, y perdemos, más que todo, con que se cae, que sea la nulidad de todo lo actuado, bueno, pero de encima además, si eso perjudicó, nos pueden iniciar una acción de daños y perjuicios. Entonces, eso es lo importante. Luciano, ¿se puede iniciar de vuelta la demanda después de los 60 días si aparece la firma del cliente? Sí, sí. O sea, el problema no es, se podrá iniciar siempre y cuando no esté vencida la acción, el plazo de prescripción. En el ejemplo, yo le llamo, mire que vence el viernes que viene para contestar la demanda, un plazo que los plazos son, en principio, perentorios, de los plazos judiciales. Si a vos te dan 15 días para contestar la demanda en un proceso ordinario, yo al 15 días, y la persona no está en Mar del Plata, y me dice, sí, contestala, cuando llego te hago ratifico, decir que sos bárbaro, yo la contesto, un ejemplo. Pasa los 60 días, el cliente se fue, no lo ubico, etcétera, cae todo lo actuado y por lo tanto cayó el momento de contestar la demanda. No puede en la parte decir, bueno, me presento de nuevo y contesto después. No, porque ya contestó y ese cae por el artículo 48, es nulo todo lo actuado. Y el plazo de contestación de demanda ya se venció. Para iniciar pasa lo mismo. Si yo inicio sobre la fecha que termina el plazo de prescripción de la acción, si en el juicio que inicio pasan 60 días, no se ratifica, no acompaña el poder, el juicio se termina porque es nula esa demanda. Perfecto. El cliente, porque se colgó, por lo que fuera, dice, no me di cuenta, las excusas que quedan, volver a iniciar. Le voy a decir, mirá, no la puedo iniciar, o sea, como poder se puede iniciar, pero la otra parte te va a poner la prescripción. Si a vos se te vencía los 2 años de una causa laboral, los inicios, a los 2 años y 3 meses, el que contesta, el empleador, te va a decir, no, te va a oponer la excepción de prescripción, porque a vos se te venció hace 3 meses. Y como te presentaste como apoderado, no acreditaste, y la sanción que tiene es la nulidad. Entonces, está mal todo. Podés volver a hacer cualquiera, pero si está dentro de los plazos, en este caso, si está vencido el plazo de prescripción, también está vencida la posibilidad de iniciar el reclamo. No, el artículo 48 llama a esta forma de acto, porque la pregunta es, ¿solo como gestor se puede invocar el artículo 48? No, el artículo 48 dice, artículo 48, gestor, le da el título a esta forma de representación. Es decir, cuando el abogado dice que es apoderado, pero que en ese momento no puede acreditar. A eso llama gestor procesal, si quieren agregarle, a eso le llama el Código Procesal Civil. Es a la actuación del abogado cuando dice que es apoderado, pero no lo puede acreditar en el momento que dice que es apoderado. Porque si ustedes van a ver, cuando habla de apoderado, en el tanto 46 como el 47, dice, el apoderado deberá presentar en la primera presentación
los instrumentos que acrediten ese apoderamiento. Acá hay alguien que es lo mismo, no dices. Solo como gestor se puede invocar el artículo 40. Es lo mismo. O sea, uno dice, no es que el código llama gestor a la actuación del abogado como apoderado que no puede, en el momento que se presenta y dice que es apoderado, no puede demostrar con los papeles correspondientes que es apoderado. En esas circunstancias el código lo llama gestor, porque si bien dice que es apoderado, no lo demuestra, sino, o sea, él actúa como ahí, él dice que es apoderado, entonces actúa como apoderado, pero no lo acredita. A esa forma de actuación, cuando dice que es apoderado y no lo acredita, es gestor. Y tiene que invocar el artículo 48. El artículo 48 yo no lo tengo acá, si alguien lo tiene y lo quiere leer, dice que deberá, ¿alguien lo tiene a mano? Bueno, a ver, léelo. 48. Gestor. En casos urgentes podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, pero si no fueren presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de 60 días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados. Entonces, ve que lo llama gestor al abogado cuando actúa como apoderado, pero no lo acredita dentro de esos 70 días. Por eso dice, será nulo todo el actuado por el gestor, más las costas, más los daños y perjuicios. Fíjese entonces que tiene bastantes, no se puede utilizar así como en todos los juicios. Sí, bueno, yo me presento en todos los juicios, no hay problema, como gestor. No es conveniente, es como una recomendación. Obviamente hay muchos casos en que se da que, bueno, no queda otra forma, pero siempre teniendo el ejemplo de teniendo una ratificación hecha en la carpeta, firmada por la parte. Entonces, bueno, después una vez yo ratifiqué y salvé mi actuación. Si después no viene más, y bueno, yo fui patrocinante. Cuando me llegue un escrito intimando algo, voy a decir, mire, yo soy patrocinante, no tengo más contacto, voy a tratar ahí, si no, renuncio a patrocinio, ¿entienden? Y ya está. Pero no son responsables ustedes. En cambio, si ustedes dicen que son apoderados y no lo acreditan, tienen como sanción, además de la nulidad de todo lo actuado, las costas y los daños y perjuicios. Por eso no es tan recomendable esta forma, pero ahí dice, como bien no lo acordamos porque ahora no me acordaba yo, mejor dicho, pero es, hoy en la mayoría de los juzgados, ustedes tienen que saber también cómo es el criterio de cada juzgado. Como bien dice el artículo que leíste, dice, en casos de urgencia. Antiguamente había juzgado que había que acreditar esa urgencia. Es decir, no solamente decir, invoco el artículo 48 y nada más, sino que acreditar y decir, mire, la urgencia es que, en el ejemplo que di yo, los actores están de viaje, tal cosa, etcétera, etcétera, pero me comuniqué personalmente por teléfono y me dijeron que inicie. Es decir, hacer alguna mención por qué yo invoco este artículo, es decir, por qué yo soy apoderado, pero en este momento no lo puedo acreditar. Luego se fue haciendo cada vez más cotidiano el uso de este artículo y hoy casi en la mayoría de los juzgados no se... Ustedes igual cuando estén ejerciendo van a saber, el día que se presenten, le dice previamente a tratar lo solicitado, acredite fehacientemente la urgencia para hacer uso de esta situación. Entonces, bueno, ahí tendrán que acreditar. Hoy, por lo menos, la mayoría de los juzgados no se necesita acreditar la urgencia, directamente me presento y digo, soy apoderado, invoco el artículo ahora, en este momento no lo puedo acreditar y oportunamente lo haré, punto, ya está. Eso también va, a medida que uno va ejerciendo, va sabiendo en qué lugares se necesita, eso todo sirve para poder saber si yo tengo que, cuando invoco el artículo 48 y me presento por un cliente que no acredito en ese momento, si tengo que justificar o no la urgencia. Eso lo vamos sabiendo a medida que vamos. Pero el artículo técnicamente dice, en caso de urgencia, entonces muchos juzgados piden que acrediten cuál es la urgencia.
porque si no, cualquiera, que muchas veces también se utiliza sin urgencia, obviamente, la utilización de este instrumento que es el artículo 48. Entonces, para poder ser parte entonces en un proceso, por la 5177, que dice que todo escrito judicial, ahora sería modificada la ley, presentación electrónica, tiene que estar firmada por un abogado. Fíjense que va a haber muy pocos casos en que la ley no exige o puede pedir que vaya la parte sin abogado. Entonces, el representante legal, en el caso de que fuera un incapaz de ejercicio, o la persona cuando es capaz de ejercicio, sin representante, se debe presentar siempre en un proceso a través de estas tres formas, de esta representación convencional que puede ser apoderado, con poder especial o general, como patrocinante o como gestor de acuerdo a las circunstancias o la urgencia, porque no tienen en ese momento los instrumentos que acrediten que es apoderado. Entonces, una cosa es la parte y otra cosa es el abogado. Cuando el abogado se presenta como representante, es como si fuera la parte. Por eso es representante, está en lugar de, y por eso los escritos no tienen que estar firmados por la parte y el representante. Porque el representante hace las veces como si fuera la parte. Está en lugar de las partes. Por eso no necesita la firma, y cuando es patrocinante sí, porque ahí no está en lugar. Patrocina, asesora. A ver qué dice acá, Cristina Ortiz. Si soy patrocinante y mi cliente es viajante, ¿tengo límite de invocación de 48 o puedo invocar varias veces en el mismo proceso? Eso también está dividida las jurisprudencias. Antiguamente, sola una vez. Después se admitió en varios procesos, varias veces, presentarse invocando el artículo 48. Hoy lo normal es que se puede invocar y no te hacen ninguna, salvo que vos sepas que hay algún juzgado que no, o te pide que solo una vez, o te dice, pero en general el criterio es que se puede presentar invocando el 48 varias veces. Y si es así, el mismo ejemplo, tener varias ratificaciones firmadas por el cliente, porque se va y no vuelve más o tarda más de 60 días en alguno de estos viajantes, y yo me quedo pagando como abogado y me dice nulidad de lo actuado, costa y daños y perjuicios. Entonces, en ese caso, varias ratificaciones, entonces, a medida que voy invocando, antes de que se venza, presento, y ya después, si tengo que volver a presentar, no está de nuevo, invoco el 48 y a continuación presento la ratificación que ya tengo en mi carpeta. Esa es una buena también para tener por las dudas. O si yo sé algunos pasos procesales que necesariamente van a suceder, yo puedo tener escrito, lo que pasa es que tenés que tener mucho tiempo y hacerlo no tener tantos casos, porque si tenés todo, haces todo apurado, no puedes prever en ese proceso, decir, bueno, firmame un escrito que te presenta él, afirma él que diga apertura a prueba. Pero bueno, cuando sea la apertura a prueba, entonces ya tengo el escrito hecho. Pero así todo el proceso, a veces tengo que ir a medida, porque hay cosas que van pidiendo las partes, entonces yo no puedo prever todos los escritos que pueda presentar y tenerlo ya de antemano firmado por la parte. Aparte es bueno tener a medida que van pasando, decirle, mire, pasó esta situación, ahora hay que presentarse, hacer esto, hacer lo otro, yo le aconsejo hacer esto, tiene estas consecuencias, pero no, para eso somos los encargados o los que sabemos el derecho. Bueno, vamos a continuar la próxima clase con esta parte. Fíjense bien si tienen alguna pregunta sobre partes, sobre capaces de derecho, incapaces de ejercicio, y el tema de la representación. Para luego vamos a seguir hablando de cuándo somos parte. Ahora sabemos cómo podemos ser parte, quiénes, en qué circunstancias y cómo. Ahora vamos a ver qué requisitos procesales tenemos que tener para poder ser parte en un proceso. Con eso seguimos. Bueno, hasta el próximo viernes.